Roma acababa de perder a uno de sus hombres más peligrosos. Marco Claudio Marcelo no murió en una gran batalla. Murió en una emboscada cerca de Venusia, en el 208 a.C. Había salido a reconocer el terreno con un pequeño grupo de jinetes. Sin formación, sin protección. Era una rutina. Pero Aníbal no improvisaba. Sus hombres estaban esperando, ocultos, preparados. Cuando los romanos se acercaron, el ataque fue inmediato, cerrado, sin margen de reacción. Marcelo intentó reorganizarse, pero no hubo tiempo. Rodeado, superado, cayó allí mismo, rápido, sin gloria, y con él desaparecía el general que más había presionado a Cartago en Italia. Aníbal seguía en el sur, invicto en batalla, temido, pero ya no avanzaba como antes. Tras años de guerra, Roma había cambiado. Ya no buscaba enfrentarlo cara a cara. Lo vigilaba, lo seguía, le cortaba suministros, le obligaba a moverse constantemente por Brutium y Lucania, sin poder consolidar una victoria decisiva. Aníbal seguía siendo letal, pero estaba contenido. Por primera vez, no era él quien marcaba el ritmo. Y mientras Italia se estabilizaba en esa tensión constante, en Hispania se tomaba una decisión que podía romperlo todo. Asdrúbal Barca entendía la situación. Roma avanzaba. Sus bases ya no eran seguras. Mantenerse allí significaba perder poco a poco. Así que decidió arriesgarlo todo. En el 207 a.C. abandonó Hispania. Cruzó el Ebro, atravesó territorios hostiles en la Galia y se dirigió hacia los Alpes. Su objetivo era claro: repetir la marcha de su hermano y llegar a Italia. No era una apuesta ambiciosa, era una necesidad, porque si lograba unirse a Aníbal, la guerra podía cambiar otra vez. Asdrúbal no improvisaba. En el 207 a.C., su marcha hacia Italia no fue una huida, fue una operación calculada. Tras cruzar el Ebro, avanzó hacia el norte atravesando la Galia, buscando rutas ya conocidas por los cartagineses. Pero el verdadero obstáculo seguía siendo el mismo que años antes: los Alpes. No eran solo montañas, eran frío, terreno inestable, pasos estrechos y tribus hostiles. El ejército avanzaba lento, con dificultad protegiendo animales de carga, armas y suministros. Cada día era desgaste, cada paso una apuesta, pero lo consiguió. Descendió al norte de Italia con un ejército aún operativo, y en ese momento la amenaza se volvió real. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Roma podía enfrentarse a lo impensable. Dos ejércitos cartagineses operando en el mismo territorio, Aníbal en el sur, Asdrúbal en el norte. Si lograban unirse, Roma tendría que dividirse o colapsar. No era una posibilidad lejana, era una cuenta atrás. Pero entonces ocurrió algo decisivo. Mensajeros cartagineses enviados por Asdrúbal fueron interceptados por los romanos. En esos mensajes estaba el plan, la ruta, el punto de encuentro con Aníbal. Roma ya no estaba reaccionando, ahora sabía. Y con esa información, la guerra dejó de ser incertidumbre. Se convirtió en una oportunidad. Roma ya lo sabía. Asdrúbal avanzaba hacia Italia y el punto de unión con Aníbal estaba fijado. Si llegaba la guerra podía perderse en un solo movimiento. Y en ese momento, uno de los cónsules tomó una decisión que rompía todas las reglas. Cayo Claudio Nerón no esperó órdenes. No reunió un gran ejército. No anunció su plan. Dejó frente a Aníbal una fuerza suficiente para mantener la vigilancia. Y con el resto marchó hacia el norte. Rápido. En secreto. Era arriesgado. Si Aníbal detectaba el movimiento, podía atacar y destruir lo que quedaba atrás. Pero Nerón entendía el momento. No era una guerra de posiciones. Era una carrera. La marcha fue brutal. Días y noches sin detenerse, atravesando Italia a toda velocidad, evitando ciudades, evitando ruido, evitando cualquier señal que delatara el movimiento. No era solo avanzar, era desaparecer. Los soldados no sabían el destino final, solo sabían que el tiempo lo era todo. Y funcionó. Nerón logró cruzar media Italia sin que Aníbal reaccionara. Llegó al norte y se unió a las fuerzas de Marco Livio Salinator. Dos ejércitos romanos, ahora juntos. Y Asdrúbal, sin saberlo, acababa de perder la iniciativa. El choque era inevitable. En el 207 a.C., a orillas del río Metauro, en el norte de Italia, los dos ejércitos se encontraron. Asdrúbal no esperaba enfrentarse a fuerzas combinadas. Creía tener delante a un solo ejército romano. Pero Roma había movido sus piezas antes. Cuando comenzó la batalla, la sorpresa ya estaba decidida. Los cartagineses lucharon con dureza, veteranos, disciplinados, pero la presión era constante. El terreno limitaba movimientos, las líneas se comprimían, y poco a poco, la superioridad romana empezó a imponerse.
No fue un colapso inmediato, fue desgaste, empuje, ruptura. Asdrúbal lo entendió antes que nadie. Sabía que no había salida. Sin posibilidad de reorganizar, sin retirada ordenada, tomó la decisión final. Se lanzó al combate. Murió luchando. Allí terminó su avance. Allí terminó la posibilidad de unir los dos ejércitos cartagineses en Italia. Pero Roma no se detuvo en la victoria. Cortaron su cabeza y la enviaron al sur, al campamento de Aníbal. No fue un gesto simbólico, fue un mensaje. Cuando la cabeza cayó frente a sus tropas, Aníbal lo comprendió todo. Sin cartas, sin palabras, sin dudas. Su hermano había muerto. Los refuerzos no llegarían y la guerra ya no podía ganarse.